Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Tienen que ser punteros para entregarte lo que es lectura bonus. Te recomiendo que mires lo que es la lectura completa, el comercial completo. Comenta, comparte, da un like. Comparte continuamente, Libra. De esta manera YouTube va a promocionar lo que es tu signo, ¿vale? Muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Libra, una de las imágenes que yo he visto es como si fuera la carta del 6 de espadas, o tú quieres regresar a algún lugar, o posiblemente tienes lo que es una tristeza, quizás porque tienes que hacer lo que es un cambio en tu vida también. El otro mensaje, Libra, siento que muchos de vosotros es como que se levantaran constantemente lo que es en la madrugada. Hay algo que te está atormentando, hay algo que te está poniendo nervioso, nerviosa, o posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, últimamente estoy teniendo constantemente pesadillas también. Pero algo te está quitando el sueño, Libra. Si tú me dijeras, Richard, no es que tenga pesadillas o que esté preocupado o preocupada, simplemente que me levanto mucho a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Esa es la hora del portal, cariño. Si te está pasando esto a ti, en la cual tú te levantas 3 de la mañana, 4 de la mañana, quiere decir, cariño, que en casa posiblemente existe lo que es una energía o un ser de luz, cariño, te quiere entregar lo que es su mensaje especial, mi querido Libra. Entonces, tienes que estar muy atento, muy atenta con todas las imágenes que posiblemente se puedan presentar lo que es en tu sueño o de repente en el transcurso del día, números repetitivos, ves caer plumas o de repente algo que te recuerde a una persona también. Es muy importante porque esa hora es la hora del portal, cariño. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, mediodía, 3, 4 de la tarde, 6 de la tarde, medianoche. Son horas de portal, Libra, y siento que muchos de ustedes posiblemente se despiertan a esa hora. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Para muchos de vosotros, Libra, está relacionado con la familia, está relacionado también con tu crecimiento personal y también está relacionado, cariño, con el despertar espiritual, Libra. Quizá de repente tú en estos momentos tienes algún tipo de problema o de bloqueo con la familia o extrañas mucho posiblemente a la familia. Puede ser el caso, ¿vale? También está relacionado con las relaciones personales. La carta de la sacerdotisa también te dice, Libra, si tienes un proyecto, si tienes un sueño, ahora es momento para hacerlo. Te está diciendo. ¿Por qué? Porque estás preparado y estás preparada. La parte espiritual, cariño, a lo mejor es lo que te está pasando, que tú te levantas mucho, plan de 3, plan de 4 de la mañana. Hay un despertar espiritual. Virgo o Tauro, me sale lo que es Libra, tu signo, me sale Leo, cierras con Piscis, cariño. Ve tomando solamente lo que es tuyo.
Vamos a ver iniciales, iniciales, iniciales. Vamos a ver iniciales, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué me dicen. Iniciales. La letra W o M, la letra F, la letra T, la letra M o W, me lo confirmó, la letra H y la letra A. Muy bien. Un mensaje del arcángel Gabriel. Cariño, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Dice, milagro, escucha. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando. Eso que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida, cariño. Reciba lo que se le presente con el corazón repleto de amor. Esto también puede ser con lo cual tú te levantas mucho en la madrugada. Tus seres de luz te quieren decir, cariño, que muy pronto va a haber recompensa en tu vida, mi querido Libra. Algo se concreta. Algo que tú de repente creías que era imposible, cariño. Algo se concreta. Vamos a ver, corazón, qué más me dice. A ver qué me quiere decir el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la rueda, cariño. Siento, Libra, que tú has estado pasando posiblemente por un momento muy impactante, muy estresante, Libra. Siento que posiblemente, me dice Richard, me he tenido que enfrentar contra viento y marea con mucha gente. Quizás de repente porque no piensan igual, quizás de repente porque esas personas desconfían de ti o tienen un concepto diferente, o de repente estabas en un proyecto tratando de sacar adelante. Entonces, la carta de la rueda me dice, cariño, tu esfuerzo va a empezar a dar frutos, me dicen aquí. Vamos a continuar, a ver qué más me dicen. La carta del 10 de bastos. Y tenemos lo que es la carta del 4 de espadas con la carta del 3 de oros. Muy bien. Yo lo que siento, Libra, que muchos de vosotros quizás te gustaría saber si sus intenciones son verdaderas de una persona. ¿Vale? Puede ser amigo, puede ser pareja, puede ser familia. Porque es como que me dice Richard, me sorprende que de la noche a la mañana esta persona esté cambiando. ¿O por qué de repente está rondando mi vida? ¿Por qué de repente me busca? ¿O por qué coincido constantemente con esta persona? O si ustedes, Libra, se han dado lo que es una segunda oportunidad o una tercera oportunidad, a ti te gustaría saber si esta vez sus intenciones son buenas. Muchas personas van a intentar posiblemente opinar, me dicen. Muchas personas posiblemente te van a decir lo que sienten o lo que piensan de esta relación o simplemente de esta comunicación con esta persona. Si tú de repente has contado algo de lo que te está pasando, pues ese grupo de personas, cariño, te van a dar posiblemente sus ideas. Pero la última palabra lo tienes tú. Tú lo tienes. Hay una persona que ha vuelto, hay una persona que pide reconciliación, ¿ves? Pero sin embargo, tú me dices, Richard, me sorprende su cambio. Me sorprende posiblemente que me llame, que se ponga en contacto o que nosotros coincidamos constantemente. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas y tenemos aquí lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Por otra parte, Libra, es como que tú estuvieras lidiando con una persona que es como si estuviera en plan pescador, ¿vale? Tira lo que es la carnada, te entretiene y luego simplemente te ignora, Libra. Hay una persona que a veces te manda señales o mensajes subliminales, cariño, pero luego quizás cuando tú piensas que todo es perfecto, de que tú vas a formar una relación con esta persona o que siente algo por ti, esta persona simplemente se queda mudo o se queda muda, cariño. Y esto te está poniendo un poco nervioso o nerviosa, mi querido Libra. Vamos a ver. Como que no termina de hablar claro, Libra. La carta también del paje de espadas. Y tenemos lo que es la carta del as de bastos. Muy bien.
algo se ha removido del pasado también. Algo se ha removido. O esta persona ha escuchado algo, o tú de repente, cariño, puede ser que me diga, Richard, yo estoy en pareja actualmente, pero no sé qué pasa que lo estoy viendo algo raro o algo rara a mi pareja. Solamente me mira, parece como que me quiere decir algo, pero calla. ¿Qué es lo que está pasando? Algo se ha removido del pasado, cariño, algo tuyo. A lo mejor le ha contado una tercera persona, a lo mejor se ha enterado sin querer, pero algo se ha removido del pasado. Porque aquí tenemos lo que es la carta del paje de espadas, cariño. Y en estos momentos este personaje, sea hombre o sea mujer, está sufriendo, lo está pasando mal, cariño. Lo está pasando mal, ¿vale? Entonces, quizás por eso tú notas que este chico o esta chica solamente te mira, te observa, no te dice nada, pero tu intuición te dice algo. Tu intuición. Esto no es normal, Richard. Puede ser tu pareja, tu compromiso, puede ser alguien que tú has estado conociendo, pero ha habido un cambio en sus energías. Ha habido un cambio. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir los ángeles del amor. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Los ángeles del amor, cariño. Dice, libérese. Es hora de retomar el control de su vida, mi querido Libra. Para muchos de vosotros, Libra, también puede ser el caso que me dices, estoy lidiando con una persona que no se aclara. Estoy lidiando con una persona que me dice que ya muy pronto me va a dar lo que es el sí, o va a dejar de repente una relación, pero esta persona, cariño, no avanza. Y los ángeles del amor te dicen, libérate. Vas a tener una oportunidad en el futuro, pero si tú continúas, cariño, enganchado o enganchada con una persona, pues simplemente no vas a poder avanzar. Libérate. Necesitas claridad. Claridad, me están diciendo. Es como que estuvieras atrapado en un sentimiento, Libra. Porque mira, si te das cuenta, aquí hay un unicornio, cariño. Este unicornio, esta reja o ¿cómo lo dicen? Tiene un nombre, no es reja. Vale, un corral, este pequeño corral, cariño, si quiere, este unicornio corazón se levanta y cruza la cerca, cariño, se liberan. Pero es como que tú estuvieras atrapado o atrapada en una energía, ya sea de repente por costumbre, ya sea de repente porque piensas que no vas a conocer a otra persona, o de repente, cariño, porque no quieres salir de tu zona de confort. Pero es que te estás estancando, Libra. Te estás quedando bloqueado, bloqueada. Porque aquí está rodeado de bosque. Hay muchas oportunidades. Pero eres tú quien está atrapado o atrapada en un sentimiento o simplemente no toma lo que es una decisión. O estás con una persona, cariño, quizás por aparentar, quizás de repente porque piensas que no vas a tener otras opciones, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, corazón. Un mensaje del Tarot Z. Vamos a ver, Libra, 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 un mensaje del Tarot Z. Vamos a ver qué me dice. Me dice, la carta del 8 de oros, cariño. Tienes que ir en busca de tu felicidad, me dicen, ¿vale? El otro mensaje, mi querido Libra, en la parte económica. A lo mejor de repente el dinero no está lo que es en tu zona de confort. Si tú estás en un trabajo por mucho tiempo y sientes que no hay un crecimiento, me dicen que tienes que ir en busca de lo que realmente te llena, de lo que realmente te hace feliz en la parte económica, cariño, ¿vale? La suerte te está esperando, pero siento que estás un poco estancado o estancada, mi querido Libra. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen?
Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Para muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio. O es una persona que le encanta mucho los juegos al azar, las apuestas. Piel blanca, cabello largo, rubio, natural o pintado, rasgos caucásicos. O de repente su trabajo está relacionado con salas de juego. ¿Por qué no? Puede ser que está relacionado. Tiene los ojos un poco rasgados. La carta del 6 de bastos. Hay una persona que te atrae mucho, mi querido Libra. Esta persona puede ser de elemento fuego, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Este personaje, cariño, como que anda muy ocupado en su mundo, sea hombre o mujer. Es como que su mundo está relacionado con las redes sociales, o de repente, cariño, es alguien de la farándula. ¿Por qué no? Un famoso, una famosa. Con textura normal, físicamente está muy bien, cabello largo, castaño, negro, rubio, natural o pintado. Es una persona que actualmente ustedes no tienen lo que es un contacto muy fluido, quizá de repente inclusive comunicación cero. La carta de las de espadas, hay alguien que está resentido contigo, hay alguien, cariño, que te piensa, pero su orgullo es más grande. Puede ser elemento aire, pero también puede ser cualquier otro elemento. Es una persona muy inteligente, cariño, pero su orgullo le puede más, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Tienes que hacer caso a lo que es a las señales. Últimamente te estás levantando mucho en la madrugada. Tus seres de luz o simplemente hay un ser de luz que está rondando lo que es tu casa, pero es porque te quieren entregar un mensaje especial. Te quiero, Libra. Sé feliz, cariño.